Negro se infiltra en la CIA y libera a su mayor enemigo de la cárcel. ¿Por qué haría algo así? Quédate hasta el final para descubrir el impactante giro de esta historia llena de valentía, sacrificio y redención. Pero antes de comenzar, dale like al video y suscríbete al canal para más historias increíbles como esta. Era una noche fría en Washington, D.C., cuando David recibió una noticia inesperada. Jonathan Steele, su antiguo amigo convertido en su mayor enemigo, había sido encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Acusado de un crimen que no cometió, Jonathan era ahora una pieza clave en una conspiración que nadie más parecía ver. David y Jonathan compartían un pasado complicado. En su juventud habían sido aliados inseparables, trabajando juntos en misiones clandestinas. Pero una traición los había separado, dejando cicatrices profundas que nunca parecieron sanar. Ahora David enfrentaba una decisión difícil. Debía arriesgarlo todo para liberar a un hombre al que ya no confiaba, pero que podría ser inocente. Jonathan y David se conocieron en una academia militar hace más de una década. Ambos sobresalían por sus habilidades excepcionales. David era un genio de la tecnología, mientras que Jonathan tenía un talento natural para liderar y adaptarse a cualquier situación. Trabajaron juntos en misiones peligrosas, enfrentándose a situaciones límite donde la confianza mutua era esencial. Pero todo cambió durante una operación encubierta en el extranjero. Si esta historia ya te tiene intrigado, aprovecha este momento para darle like al video y suscribirte al canal. Historias como esta nos muestran que la verdad siempre encuentra su camino. Durante aquella misión, una filtración de información comprometió la seguridad de todo el equipo. Jonathan, presionado por amenazas contra su familia, manipuló las pruebas para inculpar a David y salvar a los demás. Esta traición rompió su amistad y dejó a David cuestionando en quién podía confiar. Ahora, años después, David trabajaba como consultor en ciberseguridad, lejos de las misiones peligrosas que una vez marcaron su vida. Pero cuando escuchó que Jonathan había sido arrestado, algo dentro de él cambió. A pesar del rencor, sabía que debía actuar. David decidió investigar por su cuenta. Accedió a bases de datos confidenciales y revisó los informes policiales sobre el caso de Jonathan. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Jonathan había sido incriminado por un robo a instalaciones gubernamentales, pero las pruebas eran inconsistentes y estaban llenas de lagunas. El plan de David comenzó a tomar forma. Sabía que la única manera de limpiar el nombre de Jonathan y descubrir la verdad era infiltrarse en la CIA, la agencia responsable de manejar las pruebas clave en el caso. David utilizó sus habilidades en ciberseguridad para crear una identidad falsa y se postuló para un puesto como analista en una empresa contratista que trabajaba para la CIA. Durante meses, se preparó para su infiltración, estudiando los protocolos de seguridad, identificando debilidades en los sistemas y practicando cómo pasar desapercibido en un entorno de alta presión. Una vez dentro, David comenzó a recopilar información. Pasaba largas noches revisando documentos y sistemas internos, buscando cualquier indicio que pudiera exonerar a Jonathan. Pero lo que encontró fue mucho más grande de lo que esperaba. Los documentos revelaron una red de corrupción dentro de la CIA, que utilizaba pruebas falsas para incriminar a personas inocentes y proteger a figuras poderosas involucradas en actividades ilícitas. Jonathan no era solo una víctima, era una amenaza para esa red debido a la información que poseía. ¿Qué harías tú
Si descubrieras algo así, si esta historia te tiene atrapado, dale like al video y suscríbete al canal. Esto apenas comienza, y lo mejor está por venir. David sabía que estaba en peligro. Cuanto más profundizaba en el sistema, más arriesgaba ser descubierto. Pero también sabía que no podía detenerse. Decidió actuar con rapidez, planificando una misión para acceder al archivo principal, donde se almacenaban las pruebas contra Jonathan. La noche del operativo, David ingresó al edificio de la CIA con un pase de acceso falso. Su corazón latía con fuerza mientras desactivaba las cámaras de seguridad y avanzaba por los pasillos vacíos. Al llegar a la sala de servidores, insertó un dispositivo USB con un software que había diseñado para extraer datos de manera silenciosa. Mientras los datos se descargaban, David escuchó pasos acercándose. Su mente corría buscando una salida. Logró esconderse justo a tiempo, pero sabía que el reloj estaba en su contra. Cuando finalmente obtuvo las pruebas, escapó por un acceso de emergencia, dejando las cámaras y los sistemas en funcionamiento para evitar sospechas inmediatas. Con las pruebas en su poder, David necesitaba llevarlas a un juez federal. Pero antes de hacerlo, decidió confrontar a Jonathan. Se infiltró en la prisión donde estaba detenido y utilizó sus habilidades para desactivar temporalmente las alarmas y abrir la celda de Jonathan. Cuando se encontraron cara a cara, los años de resentimiento y desconfianza se reflejaron en sus miradas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Jonathan incrédulo. «No lo hago por ti, lo hago por la verdad», respondió David mientras le entregaba un dispositivo con las pruebas. Jonathan, sorprendido por el gesto, reveló un secreto que dejó a David sin palabras. La traición de años atrás no había sido lo que parecía. Jonathan había sido obligado a incriminarlo para proteger a su familia. Durante años había vivido con la culpa de haber traicionado a su mejor amigo. ¿Te imaginas cómo se siente descubrir que toda tu vida has vivido con un malentendido? Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace. David y Jonathan, ahora unidos por la verdad, decidieron trabajar juntos para exponer la red de corrupción que los había perseguido a ambos. Con las pruebas en manos de un juez, la conspiración llegó a su fin. Varios altos mandos fueron arrestados y el caso se convirtió en un escándalo nacional. David y Jonathan no solo lograron limpiar sus nombres, sino también revelar la magnitud de la corrupción dentro de una de las agencias más poderosas del mundo. Tras la liberación de Jonathan y el estallido del escándalo, la CIA implementó medidas internas para evaluar cómo una red tan grande de corrupción pudo operar sin ser detectada durante años. David y Jonathan, mientras tanto, sabían que su lucha no había terminado. Aunque se habían expuesto a los responsables más visibles, había sospechas de que algunos involucrados aún estaban en libertad y planeaban represalias. Decidieron formar un equipo dedicado exclusivamente a rastrear a aquellos que se beneficiaban de sistemas corruptos como el que casi los destruye. Con antiguos contactos de Jonathan en la comunidad de inteligencia y las habilidades de David en ciberseguridad, el dúo comenzó a operar desde las sombras, enfrentándose a nuevas amenazas. Durante los meses siguientes, David y Jonathan lograron liberar a más de una docena de personas que habían sido incriminadas por razones políticas o económicas. Cada caso era un desafío diferente, pero juntos aprendieron a confiar nuevamente el uno en el otro.
La relación entre ellos no era perfecta. Ambos llevaban las cicatrices emocionales de su pasado. Sin embargo, en cada operación, encontraban una forma de fortalecer su vínculo. En una de sus misiones más peligrosas, se infiltraron en una instalación militar en Europa del Este para recuperar documentos que vinculaban a un general corrupto con el tráfico de armas. Fue durante esta operación que Jonathan se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, no podía haber elegido a un mejor compañero. A veces me pregunto, David, ¿cómo lograste perdonarme después de todo lo que hice? David lo miró con seriedad, pero con una pizca de alivio en su expresión. No fue fácil, pero aprendí que no podemos luchar por la verdad si no somos capaces de aceptar que las personas cometen errores. Y tú, Jonathan, estás luchando por redimirte. Eso vale más que cualquier resentimiento. Si estas palabras te han llegado al corazón, no me olvides suscribirte al canal y compartir esta historia. La redención y la justicia siempre valen la pena. El impacto de las acciones de David y Jonathan comenzó a resonar en todo el mundo. Su equipo se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que no tenían voz, y pronto atrajeron la atención de organizaciones internacionales que querían apoyarlos. Sin embargo, con la fama también llegó el peligro. Un día, mientras investigaban una nueva red de corrupción, recibieron una amenaza directa. Dejen de entrometerse, o ustedes serán los próximos. Jonathan, acostumbrado a estas advertencias, no se inmutó. Pero David sabía que el peligro era real y que cualquier error podría costarles la vida.